Comenzamos entonces, hablamos sobre jugoterapia. Consultas pueden hacerlas con toda confianza, lo decíamos, lo vamos a hacer junto a la nutricionista, la licenciada Inés Casanga Núñez, quien nos acompaña. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias, Karencita, encantada siempre de venir al programa y encantados de brindarles toda la información. Ahora hablando de un tema que es un boom en redes sociales y es un método bastante nuevo, pero que tiene una amplia gama de conocimientos y lo bueno es que es bastante saludable para el organismo. Ahí está, entonces comenzamos entonces de entrada con esta recomendación. Les recordamos que estamos con un especialista en salud y en nutricionismo, es decir, no solamente ha realizado la investigación, lo que seguramente vamos a encontrar en redes sociales, en internet, sino también pues es profesional en el tema para que ustedes a partir de la patología que tienen diagnosticada, los síntomas, los signos, puedan realizar sus preguntas y saber si es que podrían o no realizar jugoterapia o en todo caso cuáles jugos son los que pueden beneficiar o ayudar a controlar esos síntomas. Comenzamos entonces, jugoterapia. Hemos visto también ya en nuestra investigación, licenciada, vamos a empezar con esa aclaración sobre el tema de jugoterapia y sumoterapia. ¿Cuál es la diferencia? Conocemos más la jugoterapia que la sumoterapia, pero pues ambas seguramente son beneficiosas, pero deben tener también ciertas especificaciones. Claro que sí. En el tema de los jugos, generalmente es una combinación de verduras o frutas combinado con agua. En cambio, la diferencia con un zumo es que es el alimento puro sin la combinación del agua. Ahora, para hacer jugos también podemos utilizar diferentes tipos de extractores. Entonces hay algunos, por ejemplo, lo que hacemos es la sumidora, que justamente ayuda a centrifugar el alimento y ayuda a sacar solamente la parte líquida y la parte de la fibra dejarla en la parte de arriba. La mayor complicación es uno, el tema de la limpieza de este tipo de equipos y dos, que sale muy poca o muy concentrado el jugo. Si bien es uno de los mejores porque es del alimento puro, para empezar es mucho mejor iniciar con jugos combinados con agua. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a mejorar primero el proceso digestivo. La fase de una limpieza y desintoxicación, que es lo que comúnmente se está haciendo hoy en día con los jugos, es justamente empezar por un proceso de limpieza. Y esto es mucho mejor utilizando la parte de la fibra. Nos han dicho, por ejemplo, que cuando hacemos con una licuadora, aumentándole agua, tendríamos que colar el jugo para no consumir la fibra. Al principio es más recomendable utilizar con esta fibra. Esto es una fibra bastante suave, es muy efectiva para el aparato digestivo y lo importante es que va a ayudar a una limpieza del aparato digestivo, de todo lo que es el colon. Posteriormente ya nos podemos pasar al tema de los zumos y tomar simplemente el extracto sin la combinación con agua. Esto nos va a permitir tener en 10 a 20 minutos la cantidad exacta de todos los nutrientes que hemos podido meter a todo nuestro jugo. Esto es como ponerse una intravenosa, como cuando nos ponen un suero en vena, pero de nutrientes, de alimentos naturales, ¿no? Es altamente beneficioso, todos los pacientes sienten beneficios con este tipo de tratamiento y lo bueno es que no solamente es para tratar un problema a nivel de aparato digestivo, se ha visto que hay jugos para problemas de pulmones, para problemas del sistema inmunológico, para alergias e incluso para pacientes con problemas con obesidad o con diabetes. Y a eso justamente queríamos ir porque pues muchas veces escuchamos decir que una persona está realizando este tipo de terapia o ya se anima a sumarse a este tipo de terapia, pero no falta por ahí alguien que le va a decir, pero ¿para qué quieres adelgazar más? O piensan que está también muy ligado al tema estético, más cuando se trata de los jugos verdes, pero sin embargo está también muy ligado al tema de salud. Por eso siempre nosotros les estamos recomendando desde Doctora Vía Yala tomar en cuenta estas otras opciones que no solo tienen relación con el tema estético, sino también con la salud. ¿Cuáles son aquellas patologías en las que con frecuencia se recomienda la jugoterapia, por ejemplo? Y vamos a darles algunos ejemplos también. Claro que sí. Para lo más importante es para una limpieza y desintoxicación de aparato digestivo. Aparato digestivo
digestivo no solamente incluye el tubo digestivo, es decir, que va a ayudar a mejorar la movilización para evitar el problema del estreñimiento, sino también para los órganos anexos, es decir, para el hígado, vesícula y páncreas. Esto va a ayudar a una limpieza, pero además a una regeneración. ¿Por qué? Porque va a permitir, en el caso, por ejemplo, del hígado, dar un reposo a nivel del proceso digestivo. El hígado es un órgano que cumple alrededor de 500 funciones diariamente y normalmente lo vamos agotando por alteraciones en nuestros alimentos que vamos ofreciéndole. Si nosotros hacemos una limpieza y desintoxicación, sí se la puede realizar, y lo más importante es que nosotros le vamos a otorgar al hígado que repose, que se regenere y que vuelva al funcionamiento habitual. Ahora, cuando hagan un tratamiento de este tipo, es importante que acudan a un profesional para que les guíe de forma adecuada, porque hay algunos alimentos que no los podemos incluir en los jugos, obviamente por el proceso patológico que están sufriendo, y hay algunos que más bien son mucho más beneficiosos que otros. Entonces es importante recordarles a todas las personas que tienen que acudir a su nutricionista de cabecera para que ella les pueda informar cuáles son justamente estos alimentos que pueden irlos combinando. Justamente vamos a hablar de ello a continuación. Para empezar, ¿cuánto tiempo aproximadamente debería de durar un tratamiento con jugoterapia? O tal vez es un hábito que deberíamos de adquirir y debería de durar de por vida y pasarlo de generación en generación. ¿Cómo nosotros podemos realizarnos esta jugoterapia desde la terapia misma? Nos decía desde un inicio con un especialista. Lo importante es que prueben al menos por una semana. Ustedes van a sentir los beneficios que van a obtener justamente con esta carga tan grande de nutrientes que va a recibir su cuerpo. Posteriormente, lo ideal es que lo hagan de por vida. Obviamente no todos los días, pero sí lo pueden hacer entre un par de veces a la semana, y van a notar que esa carga de nutrientes que les va a llegar les va a mejorar de la vitalidad. Ahora, para un proceso de desintoxicación, depende mucho del grado de intoxicación que tenga el organismo del paciente, y eso oscila entre 30 días a 45 días. Hay algunos estudios que se han visto que en 21 días se puede hacer. En esos casos sí se tiene que hacer, pero con una dieta además combinada que tiene que ser bastante estricta, ¿no? Si el paciente es muy estricto y muy riguroso en su tratamiento, en 20 o 21 días se podría hacer un tratamiento de limpieza. Si no, y necesitan un poco más de tiempito, alrededor de 30 a 45 días. Un ejemplo de cómo podremos realizar o empezar la jugoterapia, qué es lo que necesitamos en casa, tal vez de que esos jugos de aquellos que no necesitan o no requieren de una receta, por así decir, al 100% después del diagnóstico de alguna patología. Primero, lo importante que tenemos que tener en cuenta es basarnos en hacer un jugo en base a verduras, no en base a frutas. Las frutas tienen un alto contenido de fructosa, y el elevado contenido de fructosa podría, en vez de ayudarnos, perjudicarnos. ¿Por qué? Porque estas frutas demasiado dulces ayudarían a que en nuestro organismo acidifiquen y se conviertan obviamente en componentes de ácido úrico, o también incluso en reserva de grasa. Entonces es importante que la única fruta que la podemos combinar es con la manzana, y lo ideal es no combinarlo con frutas, sino simplemente las verduras. En relación a las verduras, las mejores son las verduras de hoja verde oscura. ¿Por qué? Porque tiene componentes como flavonoides, pero además tiene oxígeno que mejora la respiración y la irrigación. Al mejorar la oxigenación y la irrigación a nivel de la sangre, va a mejorar el aporte de nutrientes que van a llegar a su organismo. Ahora, el sabor no es muy apetecible, y si uno ve el color verde a veces no quiere tomarlo. Entonces tienen que ir paso a paso. Por eso les decía, primero combínenlos con agua para ir probando tolerancia. Primero vayan probando tolerancia con un solo tipo de verdura. Pueden hacerlo con las lechugas o las espinacas, que son las que menor sabor ácido tienen. Y para darle un mejor sabor a este jugo, combínenlo con jugo de limón en gotitas o un poco de jengibre. Estos dos componentes les van a ayudar a paliar un poquito el sabor un poco desagradable al principio, pero a medida que se vayan acostumbrando, van a notar que es su cuerpo quien les va a pedir que justamente necesitan de un jugo de este tipo. Se lectura sus preguntas. Buenos días, nos dice, quisiera saber cuánto tiempo después vemos resultados de un proceso de jugoterapia.
Aproximadamente en los 15 o 20 días. Tiene varias funciones el jugo. Uno es que aporta micronutrientes y eso lo van a sentir a los 20 minutos de consumir el jugo. El segundo y más importante es que aporta todos los nutrientes necesarios para repoblar flora bacteriana y vellosidades intestinales, y es por eso que más o menos a los 15 o 20 días ya tienen bastantes resultados favorables, y pueden hacerlo, como les decía, de forma luego habitual, pero ya un par de veces simplemente a la semana. Siguiente consulta. Buenos días, quisiera saber cuál es la manera más adecuada para consumir los jugos. Lo primero es prepararlo al jugo y en los primeros 5 minutos inmediatamente consumir. No lo podemos guardar porque lamentablemente el guardar estos jugos hace que aumente el proceso de oxidación. Ahora, cuando nosotros le agregamos el jugo de limón para mejorar el sabor, sí podemos guardar al menos unos 10-15 minutos máximo, porque esto va a prevenir el proceso de oxidación para que se retarde. Si no tenemos otra opción y tenemos que consumir este tipo de jugos tanto en la mañana como en la tarde, sí lo pueden preparar, pero traten de tener el menor espacio de oxígeno, es decir, llenen su envase al tope y ciérrenlo inmediatamente. Esto va a permitir que al no estar en contacto con oxígeno no se oxide el alimento. El jugo verde, el famoso jugo verde del que escuchamos hablar tanto y que una gran cantidad de personas también lo consumen, ¿qué consiste exactamente? Claro que sí. Primero es el combinar diferentes tipos de verduras justamente del color verde. Esto es gracias al proceso de la clorofila. La clorofila es un componente importante que aporta justamente el oxígeno hacia el organismo, en este caso a nuestro cuerpo. La clorofila nos va a permitir además limpiar metales pesados. Las personas, por ejemplo, que fuman, justamente es muy importante, y también para la limpieza del hígado, porque limpia metales pesados del organismo. ¿Cómo lo podemos combinar? Empiecen con lechugas, pueden utilizar tanto la lechuga morada como la lechuga verde, utilicen espinacas, utilicen apio. La hoja del apio es un poco amarga, entonces al principio yo les recomiendo utilizar solamente los tallos de apio pelados, combínenlos los tres. Una vez que lo licúan, consuman el jugo, pero no se olviden de agregarle previamente el jugo de medio limón para que mejore el sabor y además ayude al proceso de antioxidación. ¿La manzana verde, licenciada? La única fruta con la que podemos combinar, como les decía, puede ser incluida la manzana verde. Al principio podemos a este jugo aumentar 1 o 2 manzanas verdes para mejorar el sabor. Posteriormente, les recomiendo que separen las manzanas y hagan un jugo solo de manzanas verdes y otro simplemente de las verduras. Siguiente consulta. Las personas que nos están llamando a la línea del celular, por favor, les pedimos que lo hagan al 214-8401, es nuestra línea directa y fija. Ustedes pueden comunicarse, sí, a través de mensajes vía SMS o WhatsApp al 720-63589. Damos lectura a la próxima consulta. Buenos días, felicidades por el programa. ¿Cómo podemos mezclar, nos dice, las frutas de manera fácil? Quizá por los colores, nos dice, es un dato que no siempre tenemos, el dominio de los componentes de cada uno de los jugos. De forma sencilla, lo más importante, no hagamos jugos de fruta. El único sería el de manzana. Y las frutas no es bueno combinarlas, es decir, no es bueno hacer una ensalada de frutas. Lo mejor es utilizar una por una. Obviamente podemos combinar 3 en el día, pero una para la mañana, una para la tarde y una para la noche. Sí pueden ser diferentes, nos van a aportar los nutrientes necesarios, y lo bueno es que al contener toda la fibra no vamos a tener tanto el daño de la fructosa, que es justamente la alteración que tenemos con el tema de la fruta. Siguiente consulta. Buenos días, quisiera saber si es que la jugoterapia tiene efectos secundarios. Ninguno. No hay absolutamente ningún tipo de efecto secundario. Lo único que les recomiendo es que utilicen verdura orgánica. No utilicen verdura transgénica, a pesar de que estamos en un país que normalmente no se produce ese tipo de verduras. Sí hay que tener cuidado también con el tema de pesticidas. En el caso, por ejemplo, de algunas verduras como el pepino, ¿no?, que se utilizan normalmente, las zanahorias, las beterragas, hay que lavarlas previamente, y mejor si es con agua tibia caliente. Esto porque normalmente en algunos supermercados tienen la tendencia a encerarlos. ¿Esto para qué? Para que cuando uno vaya al supermercado brillen. Entonces el agua tibio caliente va a permitir sacar la cera que colocan alrededor. Y en el caso de que no puedan conseguir las verduras orgánicas, pélenlas todas las que puedan, porque eso va a ayudar a evitar la contaminación con pesticidas que pueden contener.
tenemos una consulta con relación a las verduras. Esta vez, recordemos que algunas tienen pepitas y además, si es que deberíamos de consumirlas o preparar este jugo con verduras crudas. Claro que sí. Lo más importante es prepararlo sí o sí con verdura cruda. Todas las verduras tienen que ser crudas. En el tema de las pepitas, el consumir 1 o 2 veces a la semana con las pepas no les va a causar mayor problema. Pero normalmente no se olviden que en las pepitas, todas las frutas y las verduras causan un tóxico. ¿Y esto es por qué? Porque es un mecanismo de defensa. Cuando se las van a comer un animal, van causando un mecanismo de defensa. Entonces, para tratar de evitar eso, no las consuman a diario, pero comiendo un par de veces a la semana con las pepas. En el caso de los jugos, no va a tener mayor complicación. Siguiente consulta, damos lectura a continuación. Buenos días, felicidades. Quisiera saber cómo puedo cuidarme y proteger mi cuerpo. Nos dice, ya que he sido operada por un tema de gastritis, se nos dice, y también diagnosticada con este problema de salud. Quisiera saber cómo puedo cuidarme a través de la jugoterapia. Nos consulta. Muchísimas gracias por su pregunta. Claro que sí. Lo primero es ayudar a repoblar flora bacteriana y vellosidades intestinales en todos los casos de gastritis. Hay que ver cuál tipo de gastritis ha tenido, si es a consecuencia de Helicobacter pylori, a consecuencia de medicamentos, etcétera. Una vez que analicemos eso, hay que empezar a hacer el tratamiento. La dieta tiene que ser blanda, nada de picantes. En el tema de los jugos, al principio no les recomiendo que empiece con los jugos crudos, porque tiene que tener más bien una dieta blanda, es decir, todos los alimentos cocidos. Al consumir los alimentos crudos podría ocasionar un proceso de irritación, pero ya en las 2 semanas siguientes o 3 semanas siguientes ya podemos empezar con el tratamiento de los jugos. ¿En qué horario deberíamos de consumir estos jugos? Lo ideal es en la primera hora de la mañana, porque nuestro cuerpo está después de un proceso de reposo, necesita justamente esa carga de nutrientes. Entonces es el mejor horario. Posteriormente deberíamos consumirlo o 1 hora antes o media hora después de los alimentos. No reemplaza un tiempo de comida, y eso es importante recordarles. Hay personas que quieren tomar jugos verdes todo el día y no reemplaza, porque no tiene un aporte de grasas, tampoco tiene un aporte bueno de proteínas, y esto no nos va a permitir hacer un reequilibrio, sino vamos a volver a caer en otra deficiencia. En la noche también podemos utilizar el jugo verde, pero después de una cena liviana. Lo bueno es que las verduras se digieren alrededor de los 10 a 20 minutos siguientes, o sea que no les va a caer la comida pesada. ¿Un licuado es similar a un jugo? Esta pregunta también es frecuente. Por ejemplo, las personas tenemos tendencia a consumir un jugo de plátano con leche, la papaya también, o incluso mezclamos la papaya con el plátano, o un zumo de naranja, un jugo de naranja en la hora del desayuno. Pues es parte de nuestra alimentación muchas veces. ¿Tiene alguna relación en algún momento con algún tipo de terapia, por ejemplo? No, ninguna. El zumo de naranja, por ejemplo, tiene elevadas concentraciones de fructosa. La fructosa eleva la concentración de azúcar en sangre, aumenta los niveles de ácido úrico, entonces no es una buena opción. En el tema de las combinaciones del plátano con la papaya, de la misma forma, el plátano es una de las frutas con mayor concentración en azúcar. Combinarlas con leche acidificaría aún más justamente este proceso. No les recomiendo. Si quieren frutas las pueden consumir, pero de forma en pelarlas, picarlas y a comerlas. Eso les va a ayudar a la concentración de fibra. Hay que tomar en cuenta esa recomendación. Elizabeth está con nosotros. ¿Cómo está? Adelante con su pregunta. Buenos días, muchas gracias. Quería hacerle una consulta. Bueno, desde hace un mes estoy sintiendo en la pierna derecha específicamente dolor en la pierna, en la parte de abajo. Y no sé qué jugos o qué frutas vegetarianas me puede ayudar. Esta mañana estaba viendo en otro canal que puede ser flebitis. Gracias. Elizabeth, muchísimas gracias por realizar su consulta. Ya viene su respuesta. No he escuchado muy bien, pero creo que tenía un problema a nivel de la piernita. Ah, sí, no sé si siente dolor. Lo primero es mejorar la irrigación. Para cualquier tipo de problemas que tengamos a nivel de lo que es osteoarticular o muscular, lo más importante es mejorar el tema de irrigación. Los jugos verdes le mejoran la oxigenación y la irrigación. Lo siguiente es mejorar la concentración de magnesio, ya que los adormecimientos, calambres, ¿no? Este tipo de combinaciones a nivel muscular es justamente a consecuencia de la deficiencia de este nutriente. Y esto lo podemos combinar en relación a los jugos con fuentes ricas en magnesio, donde encontramos en las nueces, en las almendras, en las semillas de girasol, en grandes concentraciones, al igual que
rica en la chía. Justamente tenía una pregunta sobre eso, va a ser la última en esta primera parte de doctora Villayala, sobre el consumo de chía. La chía es excelente, sí se puede utilizar en jugo, lo único tienen que remojarlos previamente día antes o al menos un par de horas en medio vasito de agua. Una vez remojado, recién lo meten a la licuadora y lo van a ayudar a deshacer. Sí o sí tiene que deshacerse, porque tiene una fibra muy dura, entonces si no logramos romper justamente a la chía, lamentablemente no estamos consumiendo los nutrientes que tiene en el interior, que es rica en ácidos grasos omega 3. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de doctora Villayala. El compromiso para una próxima edición, nos estamos quedando con algunas preguntas, la población también está interesada en estos temas y por supuesto vamos a brindarles esa guía en doctora Villayala y con su persona. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarla? Muchísimas gracias, Karencita. Bionova se encuentra en la calle 9 de Calacoto, el número es 7806 y el teléfono de contacto es el 277-5120. Pueden comunicarse para cualquier cita y para cualquier programa que quieran, justamente en el proceso de limpieza y desintoxicación. Muchísimas gracias.